Y la exhortación es que así como Jesús nos da la bienvenida a nosotros sin excepción de personas, nosotros debemos darle la bienvenida a los demás, sin excepción de personas. No significa que voy a ir y voy a convertirme como con ellos, sino que al contrario, que ellos se conviertan de lo bueno que habita dentro de mí. El 7 lo lee Patricia y después 8 al 12 lo va a leer Ika. Pero primero vamos con el 1 al 7. Romanos 15. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que para mí resaltaba es que Dios nos llama a uno a vivir una vida en unidad. Vemos que en el versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que tengamos unidad, es su voluntad. Cuando hablamos de cuál es la voluntad del Padre, no es aislamiento, no es división. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, mas Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, Él quiere que estemos en unidad, en comunidad, sea en la familia, sea en la iglesia, ¿verdad? Sea con personas que tienen esa misma fe. Y parte de esa unidad, a mí me llamaba la atención que es vivir una vida cero egocéntrica, ¿verdad? So selfless, una vida en la cual el mundo nos enseña a poner a nosotros mismos primero, pero Dios nos muestra que tenemos que poner a los demás primero, así como Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, busqué unos versículos en Génesis 2:18. Ika, if you want to read it. Génesis 2:18. Y Sammy, hasta eso, Salmo 133:1. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ok. Dios le dio, estamos viendo la creación, ¿verdad? Vemos que estamos viendo que Dios le da a Adán toda la tierra, ¿verdad? Le da la autoridad para nombrar a todos los animales y los seres vivientes. Pero aún así, aunque él tenía una relación con Adán y caminaban en el jardín juntos y eran amigos, no era suficiente. No porque Dios no sea suficiente, sino porque Dios vio que estar solos no es bueno. Y Él quiere que tengamos un compañero. Y en este contexto, claro, es algo romántico, pero en el contexto normal, general de Dios, su estructura, su característica es que Él quiere unidad. Vemos que Dios quiere ser nuestros amigos. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere que nosotros pasemos por su jardín. Y algo que me llama la atención es que cualquier otra persona diría, no, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, ¿por qué voy a compartirla con las demás? Pero la característica de Dios es compartir. Él quiere ser nuestros amigos y eso requiere cierto tipo de vínculo de unidad, ¿verdad? Y si vamos a Juan 17, primero Sammy. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que es bueno estar en armonía, estar en coinonía, poder compartir con los hermanos, en vez de que estemos aislados o separados de personas que nos edifican. Es la voluntad de Dios poder conocer personas que nos acerquen más a Él y tengan esa misma fe que nosotros. En Juan 17, 20 al 23, yo lo voy a leer. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta el 23, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, estamos en Romanos 15
Ya leímos del 1 al 7 que Dios quiere llamarnos a unidad, a vivir una vida sin egoísmo, donde no nos ponemos a nosotros primero, sino que ponemos a los demás primero en cuanto a servir y a poder edificarnos los unos a los otros. Eso no significa que, ok, entonces me voy a dejar que todo el mundo me pisotee, tampoco así, ¿verdad? Pero así como Jesús dio su vida por nosotros, así mismo la palabra nos llama a poder vivir una vida donde no somos nosotros el centro del enfoque, sino que Jesús es el centro del enfoque. Dios es el centro del enfoque. Entonces estábamos leyendo Juan 17, del 20 al 23, donde Jesús dice unas palabras y Él está orando por sus discípulos y les dice al Padre que quiere que nosotros podamos ser uno, así como el Padre y Él son uno. Quiere decir que quiere que haya una unidad en nosotros. Para terminar, Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Y 14 dicen, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y me gustaba que dice que nos vistamos de amor, porque nos habla acerca de esa unidad que hay cuando nosotros amamos a las personas y sabemos que Dios es amor. Entonces, si nos vestimos de amor, nos estamos vistiendo de Dios y estamos cumpliendo la palabra de que haya un vínculo y haya una unidad. Vamos a regresar a Romanos 15. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí acerca de esto? ¿Algo que quieran aportar? Ok, ahora vamos a Romanos 15. Vamos a leer del 8 al 12. Voy a hacer que... El 7 no leímos. Sí, el 7 al 12. 7 al 12. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, Alegraos, gentiles, con su pueblo. y otra vez, Alabad al Señor todos los gentiles, y exaltadle todos los pueblos. y otra vez dice Isaías, Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán en él. y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta sección parece un trabalengua o como que es un poco confuso de poder entender, pero en realidad es muy simple. Lo que está diciendo la palabra es que Jesús vino como en circuncisión a cortar lo antiguo, cumpliendo la ley igual, pero a cortar todo lo pasado, todo lo viejo y dar una nueva promesa que ahora ya no es solamente para los judíos, sino para los gentiles también, para todo el mundo. Ya no solamente para los que nacen en Israel o para el griego, para el alto, para el flaco, para el corto, sino para todo el mundo, sin excepción de personas. Y lo que esta sección nos está diciendo es que Jesús nos da la bienvenida a todos y Él siempre trae la verdad. ¿Verdad? Él establece la verdad que de pronto en el transcurso del tiempo el enemigo o simplemente las tradiciones, las culturas como que borran esa verdad y establecen leyes de hombres. Pero Jesús viene y trae algo que quita todo eso, porque donde está la luz, las tinieblas no pueden habitar. Entonces vamos a ir a Efesios 2:14 al 18. Carla, si puedes, ¿sí? Efesios 2:14 al 18. También Hechos 10:34 al 35. ¿Quién lo quiere leer? Sammy. Ajá. Hechos 10:34 al 35. Y un último versículo, Apocalipsis 7:9 al 10. Patricia. Ok. Comencemos por Efesios.
Y lo voy a leer de nuevo solo el 18 que dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, lo que me gusta de este versículo es que nos establece una fundación, toda esta sección, nos establece una fundación firme de que Jesús vino a derribar ese muro que habría, ¿verdad? Lo que antes nos separaba de poder ser amigos de Dios, de poder entrar, de poder ser salvos, Él lo vino, lo cumplió, lo destruyó y ahora nos da una nueva promesa de la cual nosotros nos podemos gozar. Y la exhortación es que así como Jesús nos da la bienvenida a nosotros sin excepción de personas, nosotros debemos darle la bienvenida a los demás, sin excepción de personas. No significa que voy a ir y voy a convertirme como con ellos, sino que al contrario, que ellos se conviertan de lo bueno que habita dentro de mí. Vamos a Hechos 10, 34 y 35. Si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué hay personas que aún van al infierno? Por eso no van al cielo, por eso van al infierno. Ok. Ika, your thoughts? Si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué hay gente que va? Porque Dios no hace excepción de personas cuando se trata de... Y por último vamos a Apocalipsis 7, 9 y 10. Amén. Vemos aquí que no hay excepción de personas porque cuando estamos en el cielo no importa tu raza, el color de tu piel, de dónde eres, cuánto dinero hiciste acá en la tierra. Dios no mira eso. Lo que el hombre mira, la apariencia, Dios no mira la apariencia, sino que Él mira el corazón. Lo vemos cuando Él llamó a David. Estaban todos sus hermanos antes de eso, seguramente todos se veían como que podían ser reyes, pero él no miró lo que miró el hombre, sino que miró el corazón de él y dijo, este corazón yo quiero. Y asimismo, él no hace excepción de personas con nosotros, aunque el mundo nos rechace o nos descalifique, Dios no nos descalifica cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto. Vamos a seguir el 13 al 21. Romanos 15, 13 al 21. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Aquí Pablo nos está hablando de el ministerio que él fue dado a través de Dios. Y como algo que yo veo como una exhortación es que todos tenemos un rol en el plan de Dios, en la misión de Dios. Y Pablo lo establece diciendo que él está predicando el Evangelio y en vez de gloriarse de algo de sí mismo, se va a gloriar de algo de que Dios ha hecho a través de él, a través de señales, milagros o prodigios. Y que en vez de predicar el Evangelio donde alguien ya ha predicado, él lo está predicando donde nadie ha predicado todavía, donde esas almas aún no han sido tocadas. Entonces, la exhortación es que todos somos parte, todos tenemos un granito de arena que dar para aportar a la obra de Dios. Entonces, quiero que vayamos a ejemplos en Lucas 10, 25 al 37. Yo lo voy a leer, es un poco extenso, pero estamos hablando acerca del samaritano. Lucas 10, 25 al 37. El 37, ok. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: como está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos a terminar ahí, o a pausar ahí. Vemos que a veces pensamos que para llegar al cielo solamente tengo que amar a Dios, ¿verdad? A mi prójimo, a los que me tratan bien y ya. Pero esta palabra nos muestra que el plan de Dios es más extenso que eso. ¿Y qué conlleva el plan de Dios? Que cuando hay alguien que está herido, que está caído, que está necesitado, sea cristiano o no cristiano, no podemos ser simplemente como el sacerdote o como el levita, sino que tenemos que tratar de ser como Jesús, como ese samaritano que vino y lo llevó al mesón y curó sus heridas y tomó una estanza de voy a cuidar por ti y voy a hacer por ti esto sin esperar nada a cambio, porque él no estaba esperando una recompensa, él no estaba esperando a ser reconocido o ser visto, sino que lo estaba haciendo de su corazón, estaba ayudando y teniendo misericordia, teniendo empatía, como hablaba Samuel. Entonces, el plan de Dios es ese, que nosotros podamos poner un granito de arena o una semilla en otro corazón. ¿Y cómo lo hago? En el trabajo, orando por las personas que me hacen mal, orando por mis amistades, pudiendo orar por la familia, ¿verdad? Ir y la persona que menos pensamos que lo merece, por esa persona orar, bendecirlos, hacer lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí en cuanto a eso? Vamos a Mateo 25:30. Mateo 25:30, Patricia, ¿lo puedes leer tú? Y Carla, Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Y voy a leer el 45 que dice: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Cuando hablamos del plan de Dios, no se trata de solamente venir acá y leer la palabra. Es bueno leer la palabra, es bueno predicarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros aquí en este clic que tenemos, ¿verdad? Pero el plan de Dios va a que tenemos que ir y plantar la semilla a los que no tienen la semilla, a los que no han escuchado del plan de Dios, donde un fundamento todavía no ha sido puesto. ¿Y cómo lo hago? Cuando visto a alguien, cuando voy y le doy un abrazo a una persona, cuando le doy de comer a alguien, cuando le doy de beber a alguien que está en necesidad, cuando veo la necesidad de otra persona y hago todo lo posible para suplir esa necesidad sin esperar nada a cambio. Y me recuerda algo de esta semana que Ika vio a una mujer que estaba con sus bebés afuera y estaba pidiendo pañales y algo para, como leche, ¿verdad? ¿Fórmula? Sí, Fórmula. Y Ika me escribió y sentí esa necesidad de ayudar de alguna forma y al final la pudimos ayudar y todo, pero cualquier otra persona hubiera dicho como que no importa, ¿verdad? Y de pronto hubiera estado bien o no hubiera pasado nada. Pero hablamos de que ese es el plan de Dios, poder ir y visitar a los enfermos en el hospital, poder ir y ayudar al pobre, a la viuda, levantar al caído, ¿verdad? El plan de Dios no es, ok, como me lleno, soy salvo yo y vivo una vida feliz. No, el plan de Dios va más allá de nosotros. Esa es la vida de unidad que Dios nos llama a vivir. No unidad en la cual estoy compaginando con el mundo, pero unidad en la cual aún el mundo va a ver esa presencia de Dios manifiesta. Vamos a Hechos 1:8. ¿Se lo dio a alguien o no? Esta es la gran comisión, ¿verdad? Es el mensaje que Jesús nos deja a nosotros, lo que debemos hacer. Pero todo esto requiere que nosotros demos ese paso de fe, interactuemos con las personas que aún no conocen del Señor. Cuando hablamos de ir por todas las naciones y hacer discípulos, no es con personas que ya conocen, no es con personas que ya están allá arriba, son con las personas que aún no han alcanzado esa gracia y Dios nos quiere usar para alcanzar esa gracia. Entonces, si alguna vez nos encontramos sin un propósito o como que, no sé qué hacer, regresemos a Mateo 28, donde eso nos recuerda que Dios nos ha dado un propósito
y Él quiere que seamos partícipes. Él pudiera haber enviado a sus ángeles, pero nosotros somos los que tenemos el privilegio de hablar de su palabra y de poder ser de bendición para los demás. Y vamos a terminar con versículos 22 al 33 de Romanos 15. Romanos 15, versículos 22 al 33. Patricia, si lo quieres terminar de leer. Y aquí pongan atención porque ustedes me van a decir una cosa que entiendan de esto. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida, para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a ir así como estilo canguil, como popcorn. Y cada uno va a decir una cosa que entendió o que creen que está diciendo Pablo en este pasaje o Dios les está hablando en este pasaje. Comencemos. ¿Quién quiere comenzar? Que veamos personas que Ajá, y me gusta porque ahí concluyo yo y es casi lo mismo, y es que es bueno pedir oración. Yo personalmente es difícil para mí pedir ayuda, es algo que he venido trabajando más que todo en este año, y es difícil para mí decir ayúdame a orar por esto, no sé por qué, pero lo he venido haciendo más seguido con ustedes, a veces con mi mamá, aún con Carla, le he dicho como que ayúdame a orar por esto. Y se siente bueno, porque cuando alguien te apoya en la oración, te está levantando también tu espíritu y sabes que hay alguien de tu equipo luchando por ti. Y cuando a ti se te acaban las fuerzas, esa persona está cogiendo la espada contigo y está luchando por ti. Y eso es lo lindo de Dios, que Él quiere que tenemos esa comunidad. Entonces lo que yo saqué es que pidamos oración. Es bueno, es la voluntad de Dios que oremos los unos por los otros y también que nos podamos apoyar soportándonos, así como leíamos al principio, soportándonos mentalmente, ¿verdad? Físicamente, de que otras personas van a tener debilidades, pero también soportando el peso de otra persona para juntos llegar a la meta, porque no se trata de que uno llegue, sino que todos juntos podamos llegar. Entonces, eso fue lo que saqué de Romanos 15. Con esto terminamos. ¿Hay algo que quieran agregar, añadir? Entonces, quiero terminar simplemente con una oración basada en Romanos 15. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias porque tu Espíritu está aquí en este lugar. Tu presencia, tu armonía, tu amor hoy está en este lugar. Gracias por cada persona que vino, los que no pudieron llegar. Bendícelos también, que la bendición llegue a sus vidas. Hoy te quiero pedir que, así como nos llamas a vivir en unidad, a caminar en armonía, a poder derramar tu amor en otras personas, que nos ayudes a poder activar esa palabra y que esa misión se cumpla a través de nosotros también. Queremos ser partícipes de tu plan, queremos cumplir tu palabra, queremos poder orar los unos por los otros y pedir oración también. Queremos soportarnos los unos a los otros y si hay alguien que está caído, levantarlo. Si hay alguien que está enfermo, orar por ellos para que sean sanos. Si hay alguien que tiene una necesidad, bendícenos para poder ayudar y suplir esa necesidad también, Padre. Te pedimos que hoy sea tu Espíritu Santo llenándonos para que no nos falte absolutamente nada, que no nos falte la paz, que no nos falte la paciencia, que no nos falte el gozo, la benignidad, Señor, la humildad, la mansedumbre, que no nos falte, Señor, la gentileza y ese selflessness, ese cero egoísmo,
Que no nos falte nada de eso, sino que al contrario, que seamos abundantes en tu amor para derramarlo en las demás personas. Te pido que cimentes esta palabra y que la escribas en lo más profundo de nuestro corazón, para que todos los días nos levantemos mirando más allá de este mundo, mirando más allá de nosotros y mirándote a ti, Padre. Hoy ponemos nuestra visión en lo celestial y la quitamos de las cosas pasajeras, sabiendo que en ti tenemos vida eterna, en ti encontramos salvación y en ti encontramos ese refugio y un propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y el pueblo del Señor dice amén. Hola, estás invitado este domingo a LIC Waterfront. Vamos a estar regalando sesión de fotos gratis para todos los padres, Día de los Padres, y también repartiendo regalitos. Así que lo vemos allá.